buenas tardes nuevamente para todos. Bienvenidos a este Ya ahí espacio, está Eduardo. a este espacio de Tribuna Colpatria Olimpia. Les damos la bienvenida a esta segunda tribuna del año. Invitado muy especial, el doctor Alejandro Gaviria. Como siempre, le doy la bienvenida a Santiago Perdomo. Santiago, muy buenas tardes, bienvenido y adelante. Ahí está Eduardo Pacheco. Bueno, muy buenas tardes a todos. Alejandro, muy buenas tardes, muchísimas gracias. Es un honor para Colpatria Olimpia tenerlo como conferencista en esta tribuna, hoy con un tema muy sugestivo y muy de lo que es Alejandro, que se titula El futuro más allá de la pandemia, entre la incertidumbre y la esperanza. Entonces, pues muchísimas gracias por la aceptación a esta tribuna. El doctor Gaviria es antioqueño, ingeniero civil y economista, magíster en economía en la Universidad de los Andes, muy conocido, actualmente rector de la Universidad de los Andes y también fue ministro de Salud. Así que, doctor Alejandro, muchísimas gracias nuevamente por asistir, y quisiera dar la palabra a Eduardo Pacheco, quien quiere saludar. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta tribuna Colpatria. Bienvenidos a todos. Yo creo que es una gran oportunidad que tengamos aquí a Alejandro Gaviria hoy, que en este momento es el rector de la Universidad de los Andes, pero que por encima de todo yo diría que ha sido un servidor público en su carácter de ministro, de profesor. Él sirve la comunidad. Me tengo que devolver en esta tribuna Colpatria a unos antecedentes que se remontan al secuestro de mi padre en el año 1977, donde esas cosas que a veces yo no entiendo bien, pero decidimos gastarle un poco de tiempo y de recursos a la educación, creyendo que la educación es lo que finalmente transforma los países. Es un camino más lento, pero desde esa época, o sea, estamos hablando de hace 44 años, establecimos una relación con la Universidad de los Andes, hemos apoyado y hemos sido donantes de mucho tiempo. Yo a veces me siento incómodo por esa relación para la Universidad de los Andes, pero soy graduado allá, mis hermanos somos graduados de allá, nos sentimos orgullosos de ser parte de esa universidad y con ese sesgo hemos apoyado durante muchos años estudiantes allá. Es una creencia que tenemos. Tenemos la oportunidad de tener a Alejandro aquí hoy en día, que yo digo que es una de las esperanzas del país. Su último libro es uno que me ha causado una especial atracción, porque es que en la muerte, como en el nacimiento, todos somos iguales. Nos vamos y eso es un camino inexorable. Su último libro de Aldous Huxley a mí me ha causado una impresión particular. Y bueno, qué oportunidad que tenemos de oírlo. Y yo ahí, como meto una cuña, uno lee periódicos y revistas, los viejos todavía leemos las cosas y aparece ahí en las fotos, candidato a la presidencia de la República, que no sé. Sí, pero... Entonces, que de golpe nos cuente algo de eso también. Alejandro, bienvenido y muchas gracias. Eduardo, muchas gracias Santiago, muchas gracias a Daniel, muchas gracias a todos quienes nos acompañan esta tarde. Voy a dejar esa partecita de la candidatura presidencial para las preguntas, Eduardo. De pronto tú me haces una pregunta adicional. Yo preparé una presentación que tiene 3 partes. Voy a compartir con ustedes porque quiero mostrarles unas grafiquitas. Quiero que esta sea una presentación relajada, sin muchos temas técnicos, sino básicamente una especie de conversación entre todos esta tarde. El título es un poco distinto al que habíamos determinado en primera instancia, pero es lo mismo, ¿no? Son algunas reflexiones sobre estos tiempos caracterizados por cierta incertidumbre. Uno los podría llamar tiempos inciertos, pero también, parafraseando a Charles Dickens, tiempos difíciles. He organizado la presentación en 3 partes, esta conversación que queremos tener entre todos.
Voy a hablar, yo siendo ministro de Salud, con lo que está ocurriendo en Colombia en este momento. No quiero evadir el tema del coronavirus. Después voy a trascender un poco la coyuntura, un poco esta coyuntura epidemiológica y hablar un poco más allá del coronavirus en el centro de mi presentación. Y quiero terminar, Eduardo, como hablamos de pronto la semana pasada, con una reflexión más general, y la voy a llamar de esta manera, si se quiere, mucho más personal, sobre el libro y sobre lo que toda esta coyuntura nos enseña ya en un ámbito más íntimo, más personal, digámoslo así. Entonces, esa es la forma como he organizado la presentación, y con eso entonces quiero comenzar. Quiero comenzar mostrándole primero los datos recientes, cuál es la coyuntura epidemiológica del país, qué está pasando con la pandemia. Yo creo que hay unos datos interesantes que de pronto ustedes conocen, pero la forma como se los voy a presentar, yo creo que nos dan alguna información adicional, probablemente a la que se presenta todos los días en los medios de comunicación. Voy a hablarles después de lo que yo pienso que está pasando con las vacunas y cuál es el futuro de la vacunación en Colombia. Y quiero hablarles un poquito de un hecho ominoso, complicado, de este año en la evolución de la pandemia, que son la aparición de variantes en buena parte del mundo. ¿Y eso qué significa para el futuro epidemiológico y qué significa para todos? Esos son como los tres temas que quiero tocar sobre el coronavirus, para después adentrarnos en asuntos un poco más generales, y yo creo que tal vez más interesantes. Esta es la evolución de los datos de la pandemia, una grafiquita que produce un ingeniero con el que he tenido relación aquí virtual. En estos datos ustedes ven que claramente hay un segundo pico que es ya más alto que el primero. Tal vez lo más interesante es esta comparación entre Colombia y Sudamérica. Miren que Colombia tuvo un comportamiento en las primeras etapas de la pandemia mejor que el conjunto de los países suramericanos, incluso uno podría decir que el conjunto de los países de la región. La línea roja estuvo por debajo de la línea azul por un buen tiempo, hasta mitad de año al menos. Después Colombia tuvo un pico que nos llevó a tener un dato preocupante de 6 muertes por cada 100.000 habitantes. Pero miren que la coyuntura actual es una coyuntura mucho más compleja, donde claramente hay un incremento de los casos y de las muertes, no solamente en Colombia, sino en los países latinoamericanos. Pero en Colombia el aumento ha sido mucho más rápido y acelerado. Solamente Colombia y quizás Panamá han mostrado en las últimas semanas una coyuntura en la región tan acelerada como esta. Colombia, y este fue el discurso oficial, con razón por mucho tiempo, miren que la línea azul estuvo por debajo de la línea roja estuvo por debajo de la línea azul todo el tiempo. Entonces Colombia tenía, en términos de las muertes acumuladas, muertes asociadas al coronavirus, un resultado mejor que los países suramericanos en su conjunto, que el promedio de los países con los que nos debemos y queremos comparar. Pero algo ocurre exactamente a final de año. Esas dos líneas, esa intersección de las dos líneas que ustedes ven ahí, es una intersección que ocurre exactamente el 30 de diciembre del año pasado, 2020. A partir de esa fecha, hay como dos hitos que yo quisiera señalar que son preocupantes en mi opinión. Primero, las muertes acumuladas en Colombia ya son mayores que las del promedio de la región. Ustedes ven cuando se cruzan las curvas. Y segundo, Colombia ya alcanza un valor de 1.000 muertes por millón de habitantes. Eso es acumulado. O sea, una de cada 1.000 personas del país ha muerto de COVID-19, que es un valor que ya nos pone en un grupo, no lo voy a llamar selecto, pero en un grupo de países que han tenido un resultado particularmente trágico, lo voy a decir así. Entonces, digamos, ese relato que teníamos inicialmente, no lo voy a decir solamente el relato oficial, sino como sociedad que creíamos que de alguna manera el resultado en el país había sido mejor que el conjunto de países comparables, ya no es así. Y no es así por lo que les mostré inicialmente, por esta coyuntura tan complicada que estamos viviendo. Los datos que tenemos en la Universidad de los Andes, desde aproximadamente la segunda semana de diciembre, muestran un cambio que fue más o menos súbito en la carga viral de los pacientes, sobre todo los pacientes que estamos
que tenemos con Emermédica en la universidad han mostrado que la cantidad de virus que extraemos es mucho mayor. Todavía no tenemos una explicación para lo que ha ocurrido en Colombia, pero yo quisiera decir dos cosas que es importante que tengamos en mente. La primera es que ninguno de los epidemiólogos, ni de la Universidad de los Andes, ni del Instituto Nacional de Salud, ni de la Secretaría Distrital, fueron capaces de predecir que íbamos a tener un pico de esta magnitud, como el que ustedes están viendo allí. Segundo, yo creo que los contactos que se dieron en las fiestas navideñas, lo que ocurrió el Día de las Velitas, lo que ocurrió en Navidad, lo que ocurrió en el fin de año, lo que ocurrió en Reyes, lo que sea, no explican plenamente lo que está ocurriendo aquí, porque esos contactos son muy similares. Nosotros culturalmente somos muy similares a otros países de América Latina. Y uno explicaría, eso podría explicar una coyuntura como la que estamos viendo en la línea azul, pero la coyuntura de la línea roja yo creo que no puede ser plenamente explicada por eso. Eso para decirles que hay una especie de todavía variable no completamente clara que puede estar de alguna manera explicando esta dinámica de la epidemia en las últimas semanas. Yo creo y tengo ese temor y yo creo que las declaraciones que dio la alcaldesa de Bogotá en algún momento, no muy claras, un poco confusas, que de alguna manera sumaron a esta confusión, pero que hablaba de una presencia de alguna variante, yo creo que eso puede ser cierto. Probablemente no es la variable inglesa, probablemente tampoco es la brasileña, probablemente tampoco es la surafricana, puede ser incluso una variante local, que el virus haya mutado internamente. La investigación genómica nos lo mostrará, no ahora, en un mes o incluso más allá, pero yo tengo esa preocupación de que hay una dinámica de los casos, no solamente en la ciudad de Bogotá, sino en buena parte de las principales áreas urbanas de nuestro país, que no parece ser explicada solamente por los contactos que ocurrieron en el mes de diciembre, y que parece tener, o parecen necesitar, lo voy a decir así, una explicación adicional. Y eso, en mi opinión, es motivo de preocupación, y eso puede explicar por qué los resultados de Colombia se deterioran de esta manera tan rápida, hasta colocarnos en un país que en el concierto de los países de la región ya tiene muchas más muertes que el promedio. El caso de la ciudad de Bogotá, quiero también mostrarles esta gráfica. Recuerden que en promedio tenemos 1.000 por 100.000 habitantes, muertes asociadas al coronavirus. Pero mire que después de Amazonas, que tuvo en el mes de abril y mayo una tasa de ataque grandísima, o sea, donde un porcentaje muy alto de la población se contagió, Bogotá ya es la segunda ciudad que tiene más muertes por 100.000 habitantes en el país. O sea, Bogotá es hoy un epicentro complicado de la infección, y en términos acumulados, yo creo que el resultado de Bogotá también llama la atención. Probablemente se debe a la complejidad, a la misma densidad poblacional y a el conjunto de actividades económicas que en Bogotá están muy concentradas en servicios y comercios, y que hace que la gente simplemente haya tenido que salir a rebuscarse la vida. Entonces estamos en una coyuntura difícil, sin duda. Tal vez hay un dato positivo, que es el que yo quisiera resaltar, que parecería sugerir que de pronto vamos a tener algunos datos mejores hacia el futuro. Esto es la positividad del número total de pruebas que se hacen en el país, cuál es el porcentaje que resulta positivo. Miren que esa positividad alcanzó un pico hace aproximadamente una semana y viene bajando. Eso podría anticipar, todavía no sabemos, una reducción del número de casos, del número de muertes y de la destrucción asociada a la pandemia. Pero esa es la coyuntura actual. Yo quiero decirles ahora algo sobre las vacunas, que me parece también una coyuntura interesante. Empiezo con una explicación general. En el fondo tenemos 3 tipos de vacunas. Las vacunas novedosas, donde hubo un gran avance tecnológico, son las vacunas que se llaman de mensajeros de RNA, que son la de Moderna y la de Pfizer. Llama la atención en todo caso que la tecnología nueva es la primera que tuvo registro sanitario, o sea que la tecnología nueva ganó la carrera de las vacunas. Yo creo que eso es un hecho interesante incluso para la humanidad, un gran avance tecnológico, un tipo de vacunas que nunca se habían hecho, que nunca se habían llevado a la práctica. Incluso fue una idea a la que la ciencia no le prestó mucha atención hace 10 años, que de alguna manera hizo carrera y logró estas nuevas vacunas de Pfizer y Moderna.
Después está la vacuna de AstraZeneca, la vacuna de Janssen, incluso la vacuna rusa que se llama vacuna de adenovirus, que tienen un virus distinto y le insertan en ese virus distinto un pedazo del ADN, del código genético del nuevo virus. Esas vacunas han mostrado algo menos de efectividad. Todavía no se sabe, hay una gran discusión global, por ejemplo, sobre la efectividad de la vacuna de AstraZeneca. Y está después la vacuna china y otras similares que vienen en camino, que son las vacunas tradicionales de virus atenuados. Sobre esas todavía hay muchas dudas sobre su efectividad. Les menciono esto porque hay una dificultad que vamos a tener en Colombia y que ya está empezando a aparecer en otros países, y es que nosotros de la vacuna de Pfizer vamos a tener 5 millones de dosis, pero la campaña de vacunación va a estar centrada sobre todo en la vacuna de AstraZeneca y la vacuna de Janssen, que se van a demorar por lo menos 1 mes y medio, 2 meses en llegar, y sobre las cuales todavía hay un poco de más dudas sobre su efectividad. Entonces, esa es una realidad compleja que tenemos. ¿Por qué se han demorado tanto las vacunas en Colombia? La visión que yo tengo es la siguiente. Yo creo que Colombia hizo primero una apuesta sobre este fondo global de vacunas que se llama COVAX, que me parece interesante, y dijo, vámonos por ahí, pero siempre supo que eso solamente iba a tratar de solucionar el 20% del problema. En algún momento las negociaciones con Pfizer que iban adelantadas se interrumpieron por una serie de razones, incluso legales, por unos cambios legales que tenía que hacer el país y que se demoraron de hacer en el Congreso. Pfizer se alejó de esas negociaciones y yo creo que cuando Colombia ultimó las negociaciones con Pfizer ya estaba priorizado en un grupo 3, o sea, muy en la cola de la priorización, y eso ha sido complejo para el país. Colombia hizo una apuesta que no sé cómo saldrá, y es la apuesta de la vacuna de Janssen. Colombia ha tenido históricamente muy buena relación con esta firma Johnson Johnson. Johnson Johnson hace buena parte de la tercerización de los ensayos clínicos en Colombia. Cuando yo era ministro de Salud, incluso ellos inauguraron esa gran sede que tienen aquí, donde concentran, vuelvo y repito, buena parte del análisis de datos de salud globales en Colombia. Esa vacuna de Janssen es una vacuna unidosis, que yo creo que es algo bueno. Sin embargo, todavía están apenas consolidando los estudios clínicos de fase 3 y esta semana circuló una noticia que están atrasados en la producción inicial, que quieren hacer anticipándose a las autorizaciones de las agencias sanitarias, primero en Europa y después en Estados Unidos. Yo creo que la vacuna de Janssen solamente llegará a Colombia en el mes de mayo o probablemente en el mes de junio. De aquí a allá, con la dinámica que tenemos epidemiológica, probablemente mucha gente se va a contagiar y el riesgo que podría existir es que la vacuna llegue tarde. Entonces, tal vez la explicación por la cual las vacunas en Colombia han llegado más tarde es por el tipo de portafolio que el país decidió, que tiene algún sentido epidemiológico. Incluso las vacunas de Janssen y de AstraZeneca no requieren una cadena de frío tan compleja como la de Moderna y Pfizer, que son las de la nueva tecnología. Pero sí estamos un poco atrasados. Y hay un tema claramente de economía política, de la paciencia colectiva que se está agotando con las vacunas. Las muertes hoy en día de COVID-19 yo creo que son muertes más trágicas porque ya van a ser interpretadas con razón como muertes prevenibles, y lo son, habida cuenta de la existencia de las vacunas. Sobre las vacunas yo también quisiera decir lo siguiente, que yo creo que es una reflexión que tenemos que tener entre todos y que se va a conectar con un tipo de reflexión que voy a hacer más adelante, si se quiere, sobre el futuro del capitalismo, entendido de manera más general, y es la siguiente. La semana pasada, el director de la Organización Mundial de la Salud, en una de esas ruedas de prensa que hacen cada semana, dijo lo siguiente, una afirmación que me llamó la atención y que yo creo que en parte tiene algo de razón. Dijo, lo que está ocurriendo con las vacunas, en particular el nacionalismo de vacunas, es un fracaso moral. Ustedes vieron que Alemania quiere impedir la exportación de vacunas de la Unión Europea. Italia está demandando a una de las compañías farmacéuticas porque no le dan la vacuna. Canadá compró 7 veces las vacunas que necesitaban. Hay una especie de acaparamiento de las vacunas por un conjunto de países. Pero tal vez lo que me parece más complejo es esto. Por ejemplo, la vacuna de Pfizer hoy en día ellos la producen en 2 partes, en Michigan y en Bélgica. La fábrica de Bélgica aparentemente está cerrada porque están haciendo una ampliación y solamente están produciendo en Michigan. Y por ejemplo, las vacunas de Pfizer en Nueva York se están agotando. Vamos a tener problemas con que la 2ª dosis se entregue en algunas de las ciudades de los Estados Unidos.
Y yo quisiera plantearles como la siguiente alternativa. De alguna manera lo que pudo haber pasado, o uno lo diría lo que debió haber pasado, que estas vacunas se hayan producido en un año es un gran éxito de la humanidad, que requirió una gran cooperación de la comunidad científica internacional. Recuerden que el genoma del coronavirus se publicó por primera vez en Twitter, estas locuras que pasan, por un científico chino en el mes de febrero del año pasado. Desde ahí la comunidad científica ha trabajado de manera mancomunada para entender todas las características del virus. Toda esta investigación genómica que hoy parece cuestión de todos los días ha requerido un gran avance de la humanidad. Hoy conocemos absolutamente todas las letras del virus y hemos podido, como comunidad científica y si se quiere como comunidad global, llegar a una fórmula para la vacuna. Esa fórmula podría estar escrita en un librito. Yo quisiera plantear algo que debió haber pasado una vez descubiertas las vacunas. Yo creo que la humanidad debió haber tenido una discusión sobre ese conocimiento como un bien público internacional. Esto es decirle a Pfizer, decirle a Moderna que habían hecho los ensayos clínicos, que se habían de alguna manera beneficiado también con investigación financiada por recursos públicos, por el gobierno de los Estados Unidos y los gobiernos europeos y el gobierno de China. Decirle cuánto invirtieron ustedes en los ensayos clínicos. Nosotros vamos a garantizar una rentabilidad, si se quiere, del 1000%. Ahí tienen su dinero, ya tienen una rentabilidad asegurada, pero eso es un bien público que incluso entonces publicado puede producirse en la India, en China, en Brasil, en Argentina, en México, en todos los países europeos. Y no dependamos de dos fábricas de Pfizer. Esta semana tuvo Pfizer que llegar a un acuerdo de última hora con la compañía farmacéutica francesa Sanofi para que tercerizaran la producción de una parte de las vacunas. Pero yo creo que esta idea de que en un estado de guerra como el que tenemos, entre comillas, es como si nos hubieran invadido una especie extraña de otro planeta, la humanidad debería, ese conocimiento básico para enfrentar este problema, tratarlo como un bien público global. Y por alguna razón esto no se pudo. La discusión se planteó por primera vez en octubre y noviembre del año pasado en la Organización Mundial del Comercio. Me sorprendió que Colombia votó en contra de esa petición de que la vacuna fuera un bien público global. Pero yo creo que nos quedó faltando esa parte esta vez. O sea, que esa gran capacidad de innovación de nuestra comunidad global, de la humanidad como un todo, pudiera beneficiar a todo el mundo. Ese tema yo creo que da para una discusión interesante, si se quiere, filosófica también. Quiero ahora pasar a la última parte y es las variantes. Ustedes vieron que desde diciembre del año pasado hemos tenido esta discusión de las variantes alrededor de la primera variante, que es la variante inglesa, que se conoce como la B117, variante de la que ya se sabe, o por lo menos se sospecha, hay estudios bastante consolidados al respecto, que es 50% más transmisible y 30% más letal. Desde entonces la investigación genómica se ha generalizado en el mundo y ha aparecido una variante en Sudáfrica, otra variante en Brasil, en la región amazónica, alrededor de la ciudad de Manaus. Ha aparecido una variante en la ciudad de Los Ángeles, que apenas estamos empezando a entender. Y aparentemente hay otras variantes circulando. ¿Cuál es la gran pregunta en este momento? La gran pregunta es si las variantes van a disminuir la eficacia o la efectividad de las vacunas hacia adelante. Con respecto a la vacuna inglesa, la evidencia ya parece ser determinante que esa variante, a pesar de que es más peligrosa, no parece reducir la efectividad de las vacunas. Esta semana tuvimos una buena noticia y se publicó un estudio todavía no revisado por pares académicos que mostraba que la vacuna de Moderna, que es muy parecida a la de Pfizer, estas nuevas tecnologías de mensajero de RNA, parece ser efectiva con respecto a la variante surafricana que tiene una mutación que les preocupa a los científicos, la llamada mutación 484. Esto es, esa variante parece no ser capaz con la vacuna le puede ganar la pelea, pero todavía hay dudas con la variante brasileña y hay dudas hacia adelante también con otras mutaciones que puedan aparecer. ¿Cuál es mi visión de este problema? Yo creo que mi visión es que vamos a tener una especie de carrera armamentista. Este virus va a seguir cambiando. El virus ha demostrado una capacidad de adaptarse
de mutar sobre todo de manera coordinada, o sea, de varias mutaciones que se acumulan en el sentido que lo hace más transmisible y lo hace capaz de bypassear ciertas formas de inmunidad. Va a seguir mutando y vamos a tener que seguir actualizando las vacunas como sucede con la influenza. Esto para decirles, yo creo que este es un problema que llegó para quedarse y probablemente la humanidad va a tener que vacunarse cada año. Muchos de los temas de distanciamiento social van a seguir más allá del 2021 y es como si estuviéramos entrando a una etapa un poquito distinta, con un virus que ya va a ser parte de nuestra ecología. Con el tiempo probablemente el virus se convertirá en endémico y como los otros coronavirus se volverá menos letal, pero para eso yo creo que tendrán que pasar 4 o 5 años. Por los próximos años yo creo que vamos a tener que vivir un poquito distinto, probablemente con actualizaciones de la vacuna y con vacunaciones frecuentes. La compañía Moderna y Pfizer ha dicho lo mismo, ya dijo que ellos están recomendando, por ejemplo, que se ponga una primera dosis de la vacuna anterior y que probablemente la segunda dosis va a tener que ser una vacuna un poco distinta para combatir las mutaciones, en particular esas mutaciones surafricana y brasileña que son las más preocupantes. A mí lo que ocurrió en la ciudad de Manaus me preocupa. En el mes de noviembre, el Imperial College de Londres, que es tal vez el más prestigioso del mundo, había publicado un estudio en la revista Science que decía: la ciudad de Manaus en Brasil alcanzó la inmunidad colectiva a un precio muy grande, con muchas muertes, pero de alguna manera ya pasó esta página, ya está al otro lado. Todo el mundo creyó que el virus ya había pasado por Manaus de una vez para siempre, pero lo que parece ocurrir, o lo que ocurrió, fue que una proporción muy importante de la población de Manaus se ha reinfectado con esa variante brasileña. Y lo que ha ocurrido en las últimas 2 semanas en Manaus es casi apocalíptico. Se acabó el oxígeno, los hospitales completamente desbordados, después de que en principio habían acabado con la inmunidad colectiva. Entonces, esa situación es preocupante y todavía no entendida plenamente. Yo vi que alguien estaba levantando la mano. Aquí termino el tema del coronavirus. Si se quieren, si hay unas preguntas puntuales sobre este tema, si quieren, podemos responderlas en este momento para entrar en la segunda y tercera parte de la presentación. Santiago, tú moderas y dices si quieres. Sí, Daniel, por favor, ¿por qué no? Como es usual. Sí, Daniel, porque yo vi que alguien levantó la mano y podemos sí, este tema pero puntual, parar aquí y la volvió a tener bajar. Si alguien está interesado en hacer una pregunta en este momento, la puede hacer o por el chat. O por el chat la puede hacer. Porque yo vi que alguien levantó la mano. Voy a darle la palabra. Dos participantes tienen levantada la mano. Jorge Ortiz, la palabra Jorge Ortiz. Pero yo voy a dejar de compartir para que nos veamos la cara todos y tenemos una conversación sobre esta parte y volvemos sobre lo otro. Adelante. Jorge Ortiz, voy a darle la palabra. Jorge tiene la mano levantada, ¿no? Voy a darle la palabra a Jorge. Gracias, no, por ahora no tengo preguntas, disculpas. Gracias. Ya. Sandra Jaramillo tiene una pregunta. Y le sugeriría que hagamos las preguntas al final y movamos la agenda. Bueno, entonces hagamos las preguntas al final. Perfecto. Entonces, no estoy oyendo. Hagamos las preguntas, entonces al final, Eduardo, yo voy a volver a subir la presentación. Adelante. Adelante. Uno de los títulos que tenía la presentación era El futuro más allá de la pandemia. Las pandemias han hecho parte de la historia de la humanidad. Las pandemias están de manera muy importante en tal vez el libro de historia más importante de la historia clásica, el de Tucídides sobre la guerra del Peloponeso. Las pandemias aparecen en este texto clásico latino del poeta Lucrecio sobre la naturaleza de las cosas y aparecen como parte de la vida del ser humano en este planeta. Nos han acompañado por siempre.
Hay un estudio reciente que muestra que incluso los seres humanos hemos coevolucionado con los virus. Parte de nuestro genoma, sobre todo en el Asia, ha cambiado para de alguna manera adaptarnos a las inclemencias de las pandemias. Esto para decirles lo siguiente, yo creo que es un tema interesante, si se quiere, filosófico, y es que los cambios más grandes que tendremos en el futuro no van a ser consecuencia directa de la pandemia, de la que, repito, en 5 años ya hará parte de la historia, sino van a ser los siguientes, van a ser los cambios sociales, institucionales y, si se quiere, políticos como consecuencia de la pandemia. O sea, no es que la pandemia nos cambió, es que la pandemia nos va a cambiar porque va a, de alguna manera, ocasionar una serie de cambios de esa naturaleza, sociales, y los vamos a mirar algunos de ellos ahora, institucionales también, políticos y económicos. Y la pandemia yo creo que se suma a este momento, que en mi opinión es una época de ruptura institucional, tecnológica y sobre todo económica. Y quiero entonces, con esta pequeña introducción, introducir la segunda parte de la presentación. Y quiero hacerlo con este paréntesis, que tiene que ver con esa idea que mencionaba Eduardo al comienzo y que está en el librito de Otro fin del mundo es posible. Esta gráfica me ha impresionado a mí y tiene que ver con nuestro destino como seres humanos. Es una gráfica sobre la tasa de mortalidad de la humanidad. Y si ustedes ven que ahí aparece la gripe española del año 1918, y si nosotros le quitamos a esa tasa de mortalidad las 6 principales enfermedades infecciosas, miren que de alguna manera la gráfica blanca que aparece en la mitad está más o menos constante. Esto para llamarles la atención sobre una idea importante, y son los límites del conocimiento médico y la complejidad biológica, que vuelvo y repito, es algo que tenemos que aceptar, casi como un destino inexorable de la humanidad. La tasa de mortalidad de la humanidad, la última vez que la midieron, todavía estaba en el 100%. Es un destino inexorable. La medicina, con todos sus avances, que a veces parecen una forma de magia, en todo caso, lo que nos ha dado en las últimas 5 décadas es un poco de años más de vida, no muchos más. Si restamos las enfermedades infecciosas, uno podría decir que apenas unos pocos más. Con eso quiero introducir esta segunda parte, y tiene que ver sobre los cambios económicos que yo estoy viendo. Esta es una edición del periódico Financial Times que se publicó por allá en el mes de noviembre, no del año 2020, no del año de la pandemia, sino del año 2019. Y decía de esta forma, decía: el capitalismo, un tiempo para el momento de resetear el capitalismo. Yo lo llamaría, lo traduciría de esa manera. Me llamó la atención desde el comienzo esta portada del Financial Times, y quiero compartir con ustedes algunas ideas sobre lo que eso podría significar. ¿Qué significa esa cosa de resetear el capitalismo? Y sobre todo, ¿qué significa ahora, después de lo que hemos vivido este último año, después de la pandemia y sus cataclismos? Entonces quiero compartir una serie de ideas con ustedes y las quiero llamar de esta manera: el primer conjunto de ideas, como un mensaje importante, creo yo, de esta invitación que hace el periódico Financial Times, de lo que hemos aprendido sobre la forma como funcionan nuestras sociedades con la pandemia. La pandemia, de alguna manera, ha sido, si se quiere, un espejo incómodo. Nos ha revelado ciertas formas del funcionamiento de nuestras sociedades con las cuales, creo yo, cualquier persona razonable no podría estar de acuerdo. Y eso yo creo que nos implica cambiar. Y nos implica cambiar en todos los ámbitos, no solamente en los diseños de los contratos sociales, que va a ser tema de todas las campañas políticas, Eduardo, las de ahora, las de Colombia y las de todos los países, sino que nos obliga a cambiar en todos los ámbitos, y eso, creo yo, incluye al sector privado. Primero, yo creo que el tema de la desigualdad y las desigualdades que ha revelado la pandemia, yo creo que son un llamado de atención para todos, por la forma como hemos organizado las sociedades. No solamente esas desigualdades económicas, y quiero simplemente mencionar 2 o 3 que fueron publicados esta semana por Oxfam, esta ONG holandesa, que yo creo que nos llama la atención, simplemente daticos aquí y allá. Dice la primera, que en los 9 meses de la pandemia,
transcurridos desde el mes de febrero hasta el mes de noviembre, las 1000 mayores fortunas del mundo recuperaron el nivel. O sea, las 1000 mayores fortunas del mundo apenas tardaron 9 meses para recuperarse plenamente. Para estas empresas, para estas fortunas, para estas personas, desde un punto de vista económico, uno podría decirlo así, la pandemia ya quedó atrás. Sin embargo, para la gran mayoría de la población, para miles de millones de personas, incluido decenas de millones de personas en Colombia, los efectos de la pandemia tardarán al menos una década. O sea, el retroceso social de nuestro país y de muchos países en desarrollo tomará una década para revertirse. Y yo creo que ese contraste entre esos dos horizontes y periodos de tiempo, yo creo que nos debe llamar la atención. Uno segundo, que también me parece interesante, es que si cogemos los 10.000 millones, 10.000 millonarios, o sea, apenas 10.000 personas de 7.000 millones largas que tiene el planeta, y miramos cuál ha sido el aumento de la fortuna de esas 10.000 millones de personas. Ese delta, ese aumento, bastaría para que nadie en el mundo cayese en la pobreza como consecuencia de la pandemia. O sea, el delta de aumento de la fortuna de 10.000 millones entre 7.000 bastaría para aliviar el efecto social más grave de la pandemia. Yo creo que ese es un dato que también nos debe llamar la atención. Todos sabemos que la pandemia ha estado concentrada sobre todo el efecto sobre la mortalidad ha estado concentrada en las poblaciones más vulnerables económicamente por muchas razones. Una de ellas son las condiciones subyacentes de salud. Otra de ellas es el tipo de trabajo que hacen, que los ha obligado a salir a la calle. Y otra es la ausencia de ahorros o de alguna forma de protección social colectiva en los estados de bienestar, sobre todo en los países como Colombia. En Colombia se ha hecho evidente que nuestro estado de bienestar fragmentado tenía una especie de falla profunda, y es que podríamos de pronto proteger a los trabajadores formales de varias maneras, incluida la protección de su afiliación en salud. Podíamos proteger, si se quiere, a los más pobres de los pobres con los programas de transferencias condicionadas como Familias en Acción, pero había una gran proporción en la mitad de gente que no tenía ningún tipo de protección. Los trabajadores esenciales, que llamamos esenciales, si se quiere paradójicamente, hay una especie de ironía en ese nombre, son los que han puesto los muertos en la pandemia. Este datico muestra que el diferencial de muertes por grupo étnico en los Estados Unidos explica más de 22.000 muertes, un montón de gente. Y los temas del desempleo femenino, que en Colombia el desempleo femenino ya está bien por encima del 20%, se aproxima al 30%, y si hablamos de mujeres jóvenes buscando trabajos, el desempleo en Colombia comienza a aproximarse al 50%. Todas esas desigualdades yo creo que son un llamado de atención. Esta mañana tuvimos una conferencia donde presentamos un estudio que hizo la Universidad de los Andes con Pro Bogotá, donde muestra, por ejemplo, las diferencias en conectividad. Esas diferencias en conectividad implican, entre otras cosas, que estamos viviendo en una época parecida a la del siglo XIX, donde solamente un porcentaje de la población tiene acceso a la educación. Muchos jóvenes, niños, niñas y adolescentes de estratos 1 y 2 tienen tantos problemas de conectividad y ausencia de equipos en su casa, de una tablet, de un computador, de un teléfono inteligente, que básicamente no están recibiendo ninguna educación. Y si eso es verdad en Bogotá, imagínense en buena parte de la educación rural. Entonces, las brechas educativas, quienes están aprendiendo y quienes no, han venido creciendo. Esas brechas educativas se van a traducir hacia el futuro en brechas en el acceso a la educación superior y en grandes diferencias en desempeño socioeconómico. Esto es en más desigualdad. Y las desigualdades en salud, que son evidentes, y ya hice alguna mención al respecto. Eso, vuelvo y repito, nos debería llevar a una reflexión a todos. Esta semana, o a finales de la semana pasada, mejor, fue publicado este estudio por un grupo de 17 científicos que también le llamaron la atención a la humanidad sobre ese otro problema. Y es el problema de
la destrucción del planeta, esas dos crisis traslapadas de la pérdida de biodiversidad y el cambio climático, que yo creo que nos ponen de presente como la siguiente ironía que yo he notado en la Universidad de los Andes en las diferentes conferencias que hemos tenido sobre este tema. Hay una especie de tensión entre lo que dicen los científicos naturales de un lado, que señalan la irreversibilidad del cambio climático, lo que está aplazando, la urgencia de la acción, y los científicos sociales que dicen de otro lado, mire, la forma como está organizada la humanidad no le permite resolver con la urgencia que se requiere el problema de acción colectiva asociado al cambio climático. El nacionalismo conspira de alguna manera contra esto. Yo creo que es una buena noticia que el presidente Biden haya decidido regresar al Acuerdo de París, pero aquí tenemos un problema creciente, el gran problema de la próxima generación, y yo creo que todo el mundo está de acuerdo que tenemos 15 o 20 años para resolverlo. ¿Todo eso qué significa para el sector privado? Yo creo que significa, o para todos, o para la reflexión económica, primero voy a decir lo siguiente. Yo creo que significa primero que nosotros tenemos que empezar a cambiar nuestras métricas. Yo voy a decirlo de esta manera un poco brutal, si se quiere cruda. Yo creo que sectores como el petróleo y como el carbón, sobre todo como el carbón, no agregan valor. Simplemente le restan valor a la sociedad si uno hace las cuentas bien hechas. Si uno tiene en cuenta la destrucción de la biosfera asociada a estas actividades económicas, vuelvo y repito, todos deberíamos llegar a un acuerdo que esos sectores no agregan ningún valor a la sociedad. Todo lo contrario, le restan valor, no solamente en términos de bienestar de las generaciones futuras, sino en términos de bienestar incluso de nosotros, quienes habitamos el planeta en este momento. Y yo creo que eso es importante. Yo creo que esto también nos lleva a una reflexión sobre el papel del sector privado. Yo creo que esta idea de Milton Friedman de los años 50, de que la única responsabilidad que tenía una empresa es maximizar el valor para los accionistas y pagar impuestos, es una idea ya desueta. Yo creo que dados estos problemas, si uno quiere incluso maximizar sus utilidades en el mediano plazo, debería tener en cuenta que la forma de hacerlo es oblicua. Esto es, si usted se propone a maximizar las utilidades en el corto plazo y si es su único objetivo, probablemente no lo va a lograr. La única forma de lograrlo es involucrándose plenamente y haciéndose partícipe en la sociedad de la solución de algunos de estos problemas. Y yo he mencionado dos, podría ser más, pero me parecen los primordiales. Es el que tiene que ver con el aumento de la desigualdad, la exacerbación de muchas de estas desigualdades como en parte como producto de la pandemia, y los temas del balance ambiental, que me parecen a mí fundamentales. Yo le hice una pregunta, tuve una conversación con el presidente de Bancolombia hace aproximadamente 4 meses. Yo le hice una pregunta provocadora, si se quiere, le dije, ¿ustedes le van a seguir prestando plata a el sector de hidrocarburos, en particular a las empresas de carbón? Y él me dijo, sí, tenemos un horizonte de 4 años. Y me pareció interesante que ya incluso están pensando en eso. Yo creo que el sector financiero juega un papel importante porque es de alguna manera el que determina qué actividades sociales van a tener acceso a financiación y qué no. Qué ideas, qué invenciones, qué proyectos van a tener acceso a financiación y qué no. Y me parece que si el sector financiero es de alguna manera procíclico en un sentido distinto al que hemos entendido, y es decir, yo quiero apostarle a actividades que agregan valor efectivamente, no a las que restan valor, puede jugar un papel fundamental en estos dos tipos de problemas, en la disminución de la desigualdad, en la ampliación de las oportunidades para todos y en disminuir las amenazas existenciales del cambio climático y la pérdida de biodiversidad. El capitalismo global yo creo que también enfrenta un problema que tiene que ver con esa especie de sobreoptimización en las cadenas globales de valor, que si uno la mira desde un punto de vista de dinámica de sistemas, yo creo que ha llevado a una fragilidad complicada. Y por lo tanto, ideas que ya estaban desuetas de la discusión económica, incluso mis colegas economistas las habían desterrado completamente de cualquier tipo de reflexión. Por ejemplo, la idea de que uno debe pensar incluso en soberanía farmacéutica.
Esto es, en ciertas capacidades industriales que los países tienen que tener, así sea mucho más económico en el corto plazo tercerizarlas en China o en la India, donde fuere. Brasil y Argentina van a tener mucho más éxito en el tema de las vacunas porque ellos tenían una capacidad farmacéutica que el país o que Colombia perdió. No producimos vacunas desde hace 15 años, desde hace 20 años. Si de pronto hubiéramos anticipado esto, yo creo que sería imposible. Tendríamos hoy más suerte con este problema. Y yo creo que eso también nos permite anticipar ciertos cambios que van a ser parte de los debates globales. Estos nuevos contratos sociales, que yo creo que van a estar en el centro de todas las discusiones políticas del mundo. Y esos nuevos contratos sociales ya comienzan a tener ciertas formas. La progresividad de los impuestos, mucho más alta. Incluso la progresividad de los impuestos a las personas. Incluso al interior de las empresas, yo creo que uno debería empezar a preocuparse por temas que no hacían parte de las preocupaciones. Tener incluso escalas salariales más igualitarias. Leí hace poco que la Armada en los Estados Unidos tiene una norma donde dice no debe haber una diferencia más grande que 1:20 entre el salario más alto y el salario más bajo. Quizás eso es mucho, pero eso llama la atención porque los economistas siempre hemos dicho esas escalas salariales tienen en todo caso un beneficio social porque generan incentivos correctos. Pero ese argumento no parece ser cierto. Los impuestos a los combustibles fósiles van a estar aquí. Yo creo que deberían ser impuestos muy altos, incluso prohibitivos. Creo que el presidente Biden está haciendo un anuncio el día de hoy de que el fracking está prohibido en las tierras que posee el Estado de los Estados Unidos. Y yo creo que eso con el tiempo va a dar paso a otro tipo de prohibición. Y yo creo que los balances sociales y ambientales deberían ser casi tan importantes en las empresas como sus mismos estados de resultados generales. Yo creo que el mundo se va a mover hacia allá rápidamente. Y todos tendremos que rendir cuentas en estos dos aspectos, el social y el ambiental. Yo creo que lo que está en juego no solamente es el futuro de la humanidad desde un punto de vista físico, sino el futuro de nuestras instituciones y la misma legitimidad de la democracia. Y quiero pasar entonces a este tema, al tema de las amenazas a la democracia. Quiero compartir con ustedes una preocupación que yo tengo y que he venido observando en debates globales, algunos de ellos en los que he participado, algunos de ellos simplemente como espectador aquí y allá. Y es una especie de narrativa que está empezando a surgir de la siguiente manera. Y es que las democracias, en particular las democracias liberales, nosotros siempre tuvimos a Estados Unidos y a Europa como ejemplo, para bien creo yo, pero que esas democracias han comenzado a ser ineficientes a la hora de resolver los problemas globales de acción colectiva. Y quiero mostrarles una grafiquita que me genera a mí muchas inquietudes. Es esta gráfica. Miren las muertes acumuladas por coronavirus de Norteamérica, que son México, Estados Unidos y Canadá, de la Unión Europea, de Sudamérica, donde estamos nosotros, ya habíamos visto uno, y miren las de Asia, donde la forma de organización social es distinta, donde alguien podría decir una especie de forma de autoritarismo benevolente, que sea lo que fuere. Puede haber muchas razones para explicar esto. Pero primero, yo creo que no tenemos todavía una explicación clara de por qué esta diferencia abismal. Si ustedes la ven, es de 1 a 10. ¿Por qué tenemos 10 veces más muertes en las democracias liberales que en muchos países asiáticos? China, entre ellos, Vietnam, Camboya, algo de Corea, Taiwán. ¿Será que hay unos temas de capital social? Lo que me preocupa es que de aquí se puede empezar a desprender una narrativa, un relato que comience a decir, vuelvo y repito, que las democracias liberales son ineficientes a la hora de resolver los problemas de acción colectiva más graves que son este y este, la desigualdad y los mismos problemas superpuestos del cambio climático y la pérdida de biodiversidad, para sumarle también allí la pandemia. Sea lo que fuere, uno de los problemas más graves de esta tercera década tumultuosa del siglo XXI, y lo vimos de manera dramática en los Estados Unidos hace apenas 2 semanas y media, es el desprestigio de las instituciones democráticas y lo que uno podría llamar la crisis de confianza global.
y lo que eso podría tener como consecuencia es el aliento de voces populistas que en el fondo lo que tienen es una especie de inconsistencia intertemporal, lo llamamos los economistas. O sea, alguien que promete que va a resolver los problemas, pero no los va a resolver. Yo cuando era ministro de Salud decía muchas veces que mi papel consistía en la difícil defensa de lo imperfecto. Y la democracia es imperfecta. Y la democracia de alguna manera ha estado acompañada de esta idea del incrementalismo, de que hay que tener paciencia colectiva, de que la solución de los problemas sociales toma tiempo y de que cualquier atajo que uno trate de hacer, el atajo a veces se llama revolución, en el fondo va a terminar creando mucho más problemas de los que intenta resolver. Ese discurso, el discurso del reformismo, que yo creo que sigue siendo fundamental, ha comenzado a perder un poco de legitimidad. Y yo creo que esa defensa del reformismo democrático, esa defensa de las libertades individuales, esa defensa de la democracia todavía como la forma que de alguna manera protege la dignidad del ser humano y los derechos humanos, que sigue siendo fundamental, es hoy más urgente que nunca, pero va a ser difícil. Decía hace un rato que algunas de las consecuencias más duraderas del coronavirus van a ser los cambios institucionales. Estaba pensando precisamente en cosas como esta, en que el coronavirus puede traer o puede traernos, puede traer a algunas regiones o puede traerle a Colombia embates populistas, autoritarios que terminen en un menoscabo, en una erosión de la democracia. Una preocupación que tengo y muy compleja, porque de alguna manera va a ser mucho más fácil articular la insatisfacción ante los problemas que estamos viviendo que resolverlos. Pero quien logre articularla, no quien lo resuelva, es quien puede ganar las elecciones. Este gráfico muestra lo mismo. Es la geografía inquietante del coronavirus, digámoslo así. Miren que el coronavirus es de alguna manera, lo llamamos una pandemia, pero alguien podría levantar la mano y decir, no, esto no es una pandemia. El coronavirus como un mal de Occidente, concentrado en Europa, concentrado en América, ausente de buena parte de Asia, ausente también de Australia y Nueva Zelanda, que comparten algunos de los valores con las democracias occidentales, por razones un poco geográficas distintas que podríamos discutir, pero esta geografía todavía no la entendemos plenamente. Lo que yo estoy tratando de decir no es tanto las causas, sino las consecuencias que puede tener esta circunstancia que estamos viendo en el mundo. Y volvamos sobre esta grafiquita. Esta es la segunda parte de mi presentación. Voy a entrar ya en la tercera parte de la presentación, que tiene que ver más bien con una reflexión de carácter personal y tal vez de la postura ya no de las empresas, sino de nosotros como individuos habitantes de este momento inquietante del mundo. Está basada en este librito, ahora se los muestro. Tiene como título Otro fin del mundo es posible. Está basada en las ideas de este señor, Aldous Huxley. Nació en el año 1894, como ustedes pueden ver allí. Fue uno de los intelectuales más importantes del siglo XX. Se ha dejado de leer. Tuvo dos etapas en su vida. Primero fue una especie de intelectual desencantado, algo cínico. Pero después ese escepticismo lo dejó y se convirtió, si se quiere, en un humanista. Esto es, optimista sobre la aventura humana, digámoslo de esa manera, sobre el espíritu humano. Y su última novela, que se llama La Isla, por aquí, publicada en el año 1962, es la que yo utilizo en este libro para transmitir, si se quiere, un mensaje que yo llamo optimismo trágico. Un mensaje que de alguna manera está basado en lo que compartimos como humanidad, pero que quiere celebrar la vida y quiere de alguna manera entender lo que compartimos todos como seres humanos. Como dato curioso, Aldous Huxley murió en el año 1963, el 22 de noviembre del año 1963. Algunos de ustedes recordarán, yo recuerdo mi papá y mi mamá diciéndome, yo recuerdo ese año, ese momento toda la vida, el 22 de noviembre del año 1963. Fue el mismo día que el presidente John F. Kennedy de los Estados Unidos fue asesinado. Fue Aldous Huxley también de alguna manera
una especie de ídolo de la contracultura. Aparece en una portada de un disco de los Beatles, como consecuencia de un librito que escribió 10 años antes de su muerte sobre su experiencia con algunas sustancias psicodélicas que se habrían de convertir en un símbolo de la generación de los años 60, que a mí me parece en parte similar a lo que yo encuentro ahora. Esa ruptura generacional que se dio en los años 60 me parece muy similar a la que yo encuentro en la universidad y que se está dando en estos momentos. El mensaje que yo quiero transmitirles ya para terminar y dar pie a las preguntas de Aldous Huxley es el siguiente. Yo lo voy a llamar optimismo trágico. El optimismo trágico tiene una primera dimensión, es el pesimismo cósmico, lo que compartimos como seres humanos. Hay una frase que me gusta mucho repetir del escritor, el poeta escéptico, lo llamo yo, Jorge Luis Borges, que decía, todos de alguna manera somos voces de la misma penuria. Compartimos como seres humanos la decrepitud y el inevitable final. La enfermedad, lo sabemos hoy más que siempre, en medio de la pandemia está al acecho. Somos en el fondo máquinas deleznables que se gastan rápidamente y dejan de funcionar en cualquier momento. En junio del año 2017, el 1 de junio, yo me levanté por la mañana con un dolor de estómago y me estaban diciendo 10 horas después, casi sin avisarme, sin ningún tipo de introducción, que tenía cáncer. La fragilidad biológica, el hecho que ese equilibrio biológico se puede romper en cualquier momento, hace parte de la vida de los hombres. También algo que compartimos con todo y es la búsqueda de sentido. Quizás todas las empresas humanas o la gran mayoría son vanas y la vida no tiene un sentido intrínseco. Yo cito en el libro la frase de un premio Nobel y científico francés que dijo en alguna vez lo siguiente: el enfoque científico le revela al hombre que es un accidente, casi un extraño en el universo, y reduce la vieja alianza entre el hombre y la creación a un tenue y frágil filamento. Esto es, la ciencia nos revela cada vez más que somos en el fondo un accidente, tanto como especie como seres humanos. Vivimos en el fondo, y me gusta utilizar esta frase de los poetas, en una especie de ignorancia fundamental. Esto es, compartimos como con todos los seres humanos cierto misterio. Es que en el fondo no sabemos muy bien qué estamos haciendo aquí. Y yo creo que eso también nos hermana como comunidad global. Leí para una conferencia que tengo con este filósofo español Fernando Savater una memoria muy bonita que él hace sobre su esposa que murió de un cáncer cerebral. Y es una reflexión sobre el amor como consuelo y el amor como resistencia. Pero hay una cosa complicada del amor que uno podría decir es lo que justifica muchas de las cosas, y es que el desprendimiento es mucho más fuerte, mucho más doloroso cuando el amor es más grande. Compartimos también con todos los seres humanos cierta insatisfacción. Somos, de alguna manera, una especie insatisfecha. Y hay también en la saciedad cierta tristeza. Yo pienso a veces en mi hijo cuando trato de hacer una especie de antropología aquí doméstica, pidiendo y pidiendo un juguete cuando ya tiene muchos y se le entrega e inmediatamente quiere más. Yo hago en el libro una lista grande de razones que de alguna manera nos hermanan y que son difíciles, pero que yo creo que nos tienen que llevar a lo siguiente. Un mensaje que encontré casualmente en el último libro del presidente Obama. Yo creo que todas esas razones, y lo estamos viviendo en la pandemia más que siempre, nos deberían llevar a lo siguiente. Primero, a lo que Aldous Huxley llama atención. Esto es, a celebrar el asombro, a de alguna manera tener algún tipo de gratitud cósmica por poder habitar este planeta y observar el universo desde este rinconcito. Pero tal vez el más importante es la necesidad vital, humana, de la compasión. Encontré en el libro de Obama que él quiere resumir su mensaje y dice: yo tengo simplemente 4 cosas que decir. Invitarlos a ser optimistas, a ser reflexivos, a ser amables y a ser compasivos. Ese era el mismo mensaje de Aldous Huxley. La compasión
la amabilidad y la reflexión basada simplemente en esa convicción de que compartimos con todos los seres humanos la desazón, la enfermedad y la inexorable muerte, la angustia también y la búsqueda permanente de sentido, de justificación, que de alguna manera justifica todas las manifestaciones artísticas y la forma como hemos tratado de justificar nuestro tránsito efímero por este planetica. En esa novela La Isla hay unos pájaros que pasan gritándole a los habitantes de esa isla utópica, de esa novela de Aldous Huxley, La isla utópica de Pala, y le gritan a los habitantes atención de un lado, pero esa palabra karuna, que significa compasión, es como si nos tuvieran que recordar todos los días la necesidad vital de la compasión. Para resumirles el cuento, la situación epidemiológica complicada en este momento en Colombia con factores no explicados, los desafíos que tenemos como sociedad para enfrentar la desigualdad y el cambio climático, los problemas de la pandemia y otros, una reflexión sobre lo que eso podría significar de manera muy general para el sector privado y una invitación más personal que quise resumir de manera escueta y sucinta de mi último libro, a practicar la compasión ahora en esta coyuntura más que siempre. Voy a dejar de compartir y quedo atento entonces a las preguntas y al diálogo. Alejandro, muchas gracias. De verdad, extraordinaria presentación y unas reflexiones muy profundas desde diferentes ópticas, la pandemia y algunas, digamos, reflexiones de lo que podía hacer, pero le comparto que algunas reflexiones finales son realmente profundas y yo creo que parte de los chats dejan esa, esa clara sensación de que hoy usted nos deja pensando distinto. Sí, de verdad, creo que muchas gracias por esa última. Esa era la idea, como pensar un poquito distinto y que yo como he sido profesor tantos años, que por lo menos una ideita quede por ahí, ¿no? Alguna cosita. Sí, muchas gracias. Esas últimas reflexiones son de esas reflexiones que hoy poco día, que hoy casi no se hacen y de verdad que calan profundo en el pensamiento y en la claridad que hoy debe tener la humanidad. Bueno, vamos a dar paso a las preguntas. Realmente han habido un número significativo de preguntas. Yo he agrupado algunas. También hay algunas personas que se han animado a levantar la mano. Voy a iniciar dando la palabra a Natalie Restrepo y a Plinio y después hago unas preguntas del chat que agrupé por temas. Entonces, Natalie, muy buenas noches, bienvenida y adelante. Bueno, muy buenas noches, Daniel, ¿me escuchas bien? Sí, adelante. Lo escucho Bueno, también. doctor Alejandro, un gusto saludarlo. Igualmente. Usted no lo sabe, pero en estos meses de marzo del año pasado a hoy, yo creo que ha sido una de mis grandes compañías. Lo he escuchado, lo he leído. La última vez fue lo que escuché un programa, Mi Banda Sonora, donde, digamos, pude conocerlo mucho más a fondo y una gran admiración. Familiarmente tuvimos una situación muy difícil este año, digamos, tuvimos un familiar con cáncer y de hecho por eso, digamos, acudí mucho a sus lecturas, acudí al libro La Peor Parte de Fernando de Sabater y fueron, digamos, como un alivio para mí y también cómo manejar, digamos, un proceso tan difícil familiarmente y en medio de una pandemia, en medio de tener a tu familiar en un hospital y no poder visitarlo, no poder estar juntos, de tener digamos que mi familiar falleció el domingo y falleció justo después de tener su prueba COVID negativa, como en un mensaje hacia su familia de que podía fallecer y podíamos estar con él despidiéndolo, estar ahí. Y eso nos permitió hacer todo nuestro acompañamiento y nuestro duelo como siempre lo hubiéramos querido. No, lo único que le quería pedir es difícil a veces cómo mantener ese optimismo en situaciones tan difíciles que vivimos día a día, en estadísticas que se ven tan difíciles también.
y cómo mantener esa compasión y mantenernos humanos en estas situaciones tan difíciles. Eso era, digamos, un poco lo que quería expresarle. Yo he dicho lo siguiente sobre esa necesidad del optimismo, y tiene que ver con este concepto que mencionaba tangencialmente de optimismo trágico. Yo creo que hay ciertas razones para el pesimismo y más razones para a veces estar triste. Pero a mí me gusta que decir como lo siguiente: en todo caso debemos tener todos, desde nuestros ámbitos, cierto optimismo de la acción. O sea, cierta confianza de que cada uno desde nuestro ámbito, y cada uno tiene un ámbito, podemos hacer la diferencia y podemos tocar a mucha gente. O sea, que ese pesimismo, esa tristeza que a veces nos embarga, lo que yo llamé ahora pesimismo cósmico con esa serie de razones que resumí de manera muy sucinta, no nos debería llevar a decir entonces pasemos a la inacción, sino a todo lo contrario, a un optimismo de la acción que acompañe esa reflexión más humana y a esa convicción. Yo la llamo a veces axiomática. Esto es más allá de la evidencia, más allá incluso de la discusión, casi que como un axioma, como una forma de vida, de decir: yo en mi ámbito particular, en lo que hago, tengo la capacidad de hacer la diferencia, no solo desde un punto de vista individual, sino colectivo. Me gusta pensar de esa forma, Natalia. Daniel, si me permites una pregunta a Alejandro. Alejandro, en la segunda parte se habla del tema del carbono y del petróleo. Sí, Y a señor. veces pienso que estos mensajes llegan como si fuera prender o apagar un switch. O sea, acabemos el carbón, apaguemos ese switch, o acabemos el petróleo, cuando realmente hay una transición, porque tenemos que, o sea, los carros van a seguir funcionando, el país va a seguir funcionando y necesitamos petróleo principalmente, y también el país mismo necesita unos ingresos, un país pobre como Colombia. Entonces la parte de la transición es importantísimo y un poco Sin ese duda. compromiso de cambio, de cambio a unas alternativas de energía que sean sostenibles en el tiempo. Estoy completamente de acuerdo. Tiene que haber una transición. Por supuesto que no podemos apagar el switch mañana y decir ya estamos en otro mundo. Pero tiene que empezar la transición. Tal vez ese era mi mensaje, ¿no? No es fácil, pero tenemos que empezar. Yo quiero como decir lo siguiente, pensando un poquito en Colombia. Yo creo que uno de los desafíos económicos más grandes, quizás el mayor que tenemos, es Colombia tiene, Santiago, que cambiar su oferta exportadora. Y Colombia de alguna manera no ha podido construir historias exportadoras y, si se quiere, agroexportadoras exitosas más allá de los productos básicos. El economista venezolano Ricardo Hauman dijo alguna vez una cosa que a mí me quedó sonando. Dijo: la última buena idea que tuvo Colombia fue las flores como historia exportadora. De pronto era un poco dura con nuestro país y encontraremos otras. Algunas pequeñas historias exportadoras hemos encontrado. Pero yo creo que tenemos que ser conscientes, y este tal vez es un fracaso de los economistas y un fracaso también de una parte del sector privado en Colombia, y es que la inserción de Colombia a la economía global no ha sido la más adecuada. Incluso si nos comparamos con países como Perú, que logró construir un montón de historias agroexportadoras de éxito, países como Argentina o Brasil, que también han encontrado historias agroexportadoras. Chile las encontró, se le agotaron. México en el sector industrial las encontró, hoy en día tiene problemas también. Pero Colombia tiene que de alguna manera empezar a pensar, bueno, ¿cuál va a ser esa inserción? ¿Cuál va a ser el papel que juega en la economía global? Hacia adelante, ya siendo un poquito de ciencia ficción. Y si alguien me preguntara, bueno, ¿cuál va a ser el papel de Colombia en el mundo? Yo creo que en el mundo tendrán que surgir en 10 años, algo así, formas de compensación para ese papel que va a jugar Colombia, porque en Colombia es el país más biodiverso del mundo por kilómetro cuadrado. Y Colombia tiene el pulmón del mundo. Esa Amazonía occidental nuestra es especial y hay que protegerla. Y yo creo que Colombia en algún momento va a tener que rentabilizar eso. Yo estuve en una conferencia que dio el campeón mundial de la biodiversidad, hoy ya tiene casi 90 años, Edward O. Wilson.
hace 10 años, y él dijo una frase que me quedó sonando que yo todavía no sé muy bien cómo digerir y que yo creo que plantea este reto de manera clara. Él dijo, Colombia es la Arabia Saudita de la biodiversidad. ¿Qué significa eso? Todavía no lo sabemos, pero yo creo que es una insinuación de que en lo que hoy llamamos economías verdes hay una posibilidad y un punto de llegada en esta transición que tú planteas. Alejandro, muchas gracias. Voy a pasar a un grupo de preguntas del sistema relacionadas con el sistema de seguridad social y los cambios que probablemente y retos que vienen en medio de la pandemia y lo que podrá ser pospandemia o incluso este caso que usted nos menciona en donde la pandemia más bien que no existe un pospandemia, realmente es, es una transición a una, como pandemia, a una pandemia continua. Entonces, Harold Gómez, Jorge Iván Gómez y Mónica preguntan más o menos ese tema similar. ¿Qué cambios y qué retos vendrán en el sistema de seguridad social, dado que pues realmente está hoy desgastado, golpeado, y pues adicional viene una carga importante de vacunación y con esa tesis de una vacunación continua, ¿qué retos van a enfrentarse en el sistema de seguridad social? Sí, yo creo que hay retos muy grandes del sistema de seguridad social y yo los clasificaría como en tres partes. La primera son los retos obvios financieros, seguramente va a necesitar mayor recursos el Sistema General de Seguridad Social en Salud de Colombia. Eh, Creo que los recursos destinados a la pandemia son recursos de algo así como 1,1 billón de pesos, que si uno lo mira también en el contexto global tampoco es tanto. Probablemente las vacunas bajarán de precio. Entonces yo no veo como un gran desafío financiero, es una dimensión, esa actualización de las vacunas y ese papel que va a tener que jugar el Plan Ampliado de Inmunizaciones de Colombia, que a propósito, yo creo que es una buena noticia que podemos dar, es uno de los mejores de la región. Colombia tiene un plan de vacunación de más de 20 vacunas para 26, 27 patologías que ha funcionado bien y que ha sido incluso un ejemplo para el mundo. América Latina, a propósito, es un continente que en términos de vacunación es un ejemplo para el mundo. Nosotros no hemos tenido esos grupos antivacunas hoy, por ejemplo, tan populares en Francia y en otros lugares. Pero uno es financiero, sin duda. Yo creo que el Estado va a tener que seguir pagando por esas nuevas vacunas. Sería muy difícil decir que no. El segundo es más de organización. Yo creo que los temas de atención primaria en salud van a tener que ser importantes. El desarrollo de la telemedicina y demás van a tener que seguir siendo importantes. De diseño, el sistema de salud de Colombia es muy fragmentado, tiene muchos agentes, es muy transaccional y yo creo que seguramente reformas surgirán. Pero tal vez yo diría lo siguiente, si me preguntan a mí cuál es la preocupación más grande que usted tiene, yo creo que la preocupación es la siguiente. Es de nuevo las tendencias destructivas. Que mañana en medio de los resultados que estamos teniendo, que yo dije al comienzo no son los mejores, alguien diga hay que acabar con el sistema de salud de Colombia y se lleve una reforma destructiva que de alguna manera destruya las capacidades que el país ha tardado más de 20 años en construir. La nueva EPS, que hoy en día tiene un reto grandísimo porque tiene la antigua población del Seguro Social, esto de la población con más edad del país, entrega más de 10.000 balas de oxígeno todos los días en Colombia. Esa logística se ha tardado en construirla y refinarla y afinarla 10 o 15 años. Mañana alguien puede decir no, que el Estado haga todas esas labores y acabemos con la CPS. Mientras usted se demora para reconstruir nuevamente esas capacidades, pueden pasar décadas. Entonces, yo tengo esa preocupación de la capacidad destructiva de, digámoslo claramente, de la política en un tema tan crucial y frágil como la salud. Gracias. Voy a darle la palabra a Marta Lucía Montañez. Marta Lucía, adelante. El micrófono está abierto. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Es que quería hacer la acotación. Marta Lucía, por favor, más alto el tono de voz. Sí, que nos decía el doctor Alejandro que... Marta Lucía, te estoy oyendo muy lejos. No alcanzo a escuchar. A ver. No sé si ustedes pueden oír. Yo oigo muy lejos. Bueno, si no, mientras tanto que conteste sobre todas esas cosas que hablan de que si va a ser candidato a la presidencia o no. Bueno, yo voy a contestar una, Eduardo, sobre el ingreso básico garantizado, que está como más fácil, ¿no? Y que, mire,
el ingreso básico garantizado y lo que se llama renta básica es una discusión que vamos a tener y vamos seguramente se va a intensificar en las próximas semanas, en el próximo mes. Yo creo que es una discusión interesante. Y yo diría lo siguiente, esto debe pensarse de manera más o menos estructural. Colombia tiene un conjunto muy grande de subsidios, desde las familias en acción, desde los subsidios de los programas de atención a la vejez y demás, que han venido creciendo y se han venido desordenando. Yo creo que uno podría plantear un programa que unifique esa serie de subsidios y que piense en el contrato social de Colombia por lo menos hasta cierto punto, hasta cierta clasificación socioeconómica de un ingreso permanente. Hoy hubo una conferencia en el Hey Festival donde Thomas Piketty lo planteó como una necesidad de que todos los países comiencen a estudiar formas de una renta básica. Yo creo que vamos a tener esa discusión, pero tiene que hacerse con orden y tiene que hacerse con una reflexión también sobre las posibilidades del país. En la coyuntura, esto es, en los próximos 2 o 3 meses, yo diría que el país podría ser un poquito más generoso y de alguna manera ampliar la población que ha sido beneficiaria de ese tipo de programas como ingreso solidario para llevar a trabajadores informales que están por encima de la línea de pobreza o de nivel de Sisbén, pero que hoy en día no tienen ingresos. Yo creo que eso podría hacerse. Hay dificultades fiscales, yo creo que no hemos hablado de los temas fiscales, no era el tema de la conferencia, pero hay un riesgo grande de que Colombia pierda el grado de inversión en algún momento de este año o del año entrante, con todo lo que ello implica. Y viene la gran discusión sobre la reforma tributaria y demás. Yo creo que es un debate que tenemos que dar. Yo creo que podría hacerse razonablemente, no al nivel que lo hacen los europeos, que podría hacerse razonablemente. Y creo que en la coyuntura actual se podría hacer un poco más generoso. Lo de la candidatura presidencial, yo digo como lo siguiente, yo no me he visto en el mundo electoral, Eduardo, yo creo que alguna vez hablamos de ese tema. En estos días leí a la escritora Marta Nussbaum que decía lo siguiente, decía, hay algunas personas que han tenido contacto con el sector público que enfrentan como una disyuntiva en sus vidas, tarde o temprano, que es la disyuntiva entre el poder y lo que ella llamaba la vida virtuosa, esto de seguir uno apegado a sus principios y sus valores, y yo tiendo, Eduardo, a preferir la segunda. Tú también lo sabes, Eduardo, bien, que yo soy rector de la Universidad de los Andes hace 1 año y medio, y cuando estábamos en las entrevistas a mí me hicieron una pregunta, ¿tiene un compromiso de largo plazo con la universidad? Y yo dije que sí, y a mí me gusta cumplir mi palabra. Entonces, yo a todos estos políticos no me han llamado muchos, es más un rumor que crece. Yo he tenido 2 intentos o 2 conversaciones, una que hizo un senador del Partido Liberal que llama Iván Darío Agudelo, y creo que salió una entrevista en el periódico El Tiempo el fin de semana pasada. Y otra vez Angélica Lozano y Juanita Goberto me preguntaron también que si yo estaba interesado. Y yo, estas son las respuestas que he dado, Eduardo, ¿no? Tengo una preocupación también personal por mi salud. Yo incluso he hecho un tema un poquito irresponsable. Yo me debería haber hecho mi examen de seguimiento de cáncer hace 4 meses y con esto de la pandemia no me lo he hecho. Pero yo no puedo hacer planes de largo plazo también antes de hablar con los médicos. Y yo tengo como una idea de por qué yo me enfermé de cáncer y yo creo que tuvo que ver mucho con el estrés crónico asociado a ese puesto del ministerio. Yo dejé de dormir bien. Y a mí me preocupa, no solamente pues, una recaída y yo enfermarme de cáncer, sino meter al país al lío de un presidente enfermo de cáncer. Entonces yo creo que eso sería un poquito irresponsable. Gracias, Alejandro. Hay una pregunta y se lo va a cambiar como al campo científico y esa tesis que usted compartió, muy interesante de la vacuna como un recurso, un bien de la humanidad, ¿sí? Sí, Que tuvimos una oportunidad y me voy a ir al mundo tecnológico como si fuera un código abierto y disponible para, exactamente. para, para el desarrollo colectivo. Y hay una pregunta extensa que hace Rafael Parra en donde agrega elementos de crear una red basada en tecnologías de blockchain, colaboración, pero al final concluye que ese momento, al final, para que eso suceda más adelante, tendría que cambiar una mentalidad global y unas tesis de nacionalismo y esas, digamos que, expresiones que usted manifestó, pero en general tendría que haber un cambio en el liderazgo global, ¿sí? Entonces, pregunta él, ¿qué debería cambiar en los líderes para que en un evento futuro, que seguramente no será la primera pandemia o la última pandemia que vamos a vivir,
¿Qué tendría que cambiar para que en la siguiente esto sea un problema que resolvamos entre todos y no entre los países desarrollados? Sí, muy buena pregunta. Oscar le dice que saludos a mi hermano Pascual Gaviria. Le voy a decir, Oscar, le digo a Pascual, voy a hablar con él esta noche que tenemos un temita familiar pendiente. A quienes están interesados en este tema, les voy a hacer una recomendación de una intelectual pública y economista, Mariana Mazzucato, que ha venido de alguna manera dando las puntadas de cómo debería ser ese liderazgo distinto, que involucra un tema que hemos tocado tangencialmente, y es esa nueva definición o redefinición de valor. El tema del liderazgo global es importante porque pongámonos en los zapatos de un líder de cualquier país. Pues el líder de cualquier país fue elegido por los ciudadanos de su país y de alguna manera va a tratar de tomar las decisiones para beneficiar a esos que son los ciudadanos de su país. Y cualquier tipo de preocupación global puede ser castigada electoralmente. Entonces, eso es difícil, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ese liderazgo global, ese liderazgo, nuevo liderazgo, necesita necesariamente el fortalecimiento de ciertas instancias multilaterales. Y en particular, yo creo que hay una discusión global sobre los temas de propiedad intelectual que atañen esta discusión. Una discusión que ocurre generalmente en el seno de la Organización Mundial de Comercio, que se dio en el mundo en este momento. Algunos países llevaron esta preocupación. Y yo creo que de pronto faltó tal vez unión de países en desarrollo con ciertos aliados importantes en el mundo desarrollado para decir, mire, la humanidad tiene que dar ejemplo en esta coyuntura. A mí me tocó un debate sobre las flexibilidades a la propiedad intelectual con un medicamento de cáncer de la compañía Novartis, y lo di como ministro y traté de hacer lo que de pronto está sugiriendo, es decir, bueno, tengo un liderazgo distinto y trate de desafiar de alguna manera esos poderes establecidos. Yo lo hice y casi me matan, mejor dicho. Fue una locura. Era un solo medicamento, un país como Colombia, la patente se vencía en un año, e hizo que el presidente de Suiza viniera a Colombia a quejarse de lo que habíamos hecho aquí. Entonces es muy difícil, en eso lo sé yo por experiencia, y las grandes dificultades y complejidades de oponerse a eso. Gracias. Voy a darle la palabra a Ronald Silva. Ronald, muy buenas noches. Adelante. Buenas noches. Profesor Gaviria, una pregunta referente al sector educativo. Usted como rector de la Universidad de los Andes, una de las mejores universidades del país, nos encontramos en una coyuntura bastante complicada en ese aspecto, en recibir clases y demás, investigación también. ¿Qué enfoque cree usted que debería tomar la academia y qué soluciones considera usted se podrían tomar a corto plazo respecto a estos inconvenientes que se generan? Estás hablando sobre todo del tema de la virtualidad en la educación y la... Sí, señor, y la investigación también que se puede realizar por medios virtuales también complicado. Sí, muy complicado. Nosotros en la Universidad de los Andes, yo les he dicho a mis profesores del Consejo Académico lo siguiente, yo no sé si recordarán, ahora me pasó una cosa chistosa e interesante. Estaba buscando una presentación para una grafiquita de las que le presenté y encontré una presentación que hice yo en el Consejo Académico de la Universidad el 8 de marzo del año pasado. Fue la primera presentación donde yo les decía, se nos vino el coronavirus y esto es en serio. En ese momento mucha gente no estaba preocupada en Colombia y fuimos la primera institución en el país, no solamente educativa, que llamó la atención y dijo, estamos suspendiendo viajes, suspendiendo clases, suspendiendo eventos. Traigo esto a cuento porque yo les dije al Consejo Académico al finales del año pasado, así como nosotros fuimos los primeros que dijimos cerrar, deberíamos dar ejemplo y decir, somos los primeros que queremos abrir parcialmente, con ciertas condiciones. O sea, dar ejemplo y decir, mire, esto es lo que hay que hacer para poder abrir. Tenemos una cartelera hoy en día en la Universidad de los Andes con 30% de las clases con algún tipo de presencialidad. Hoy en día no nos los permite la Secretaría de Educación, pero estamos listos en el mes de febrero si la situación mejora. Todavía tenemos dudas, ya lo hablamos al comienzo, de dar ese ejemplo. Yo creo que el regreso a la presencialidad es muy importante, no solamente en las universidades, sino también en escuelas y colegios, sobre todo en los colegios públicos. Tuvimos ese debate esta mañana. Yo veo a la Secretaría de Salud de Educación del distrito comprometida con esa idea de que la presencialidad es vital. Yo creo que lo que se está perdiendo voy a mencionar 6 dimensiones complicadas o efectos que me preocupan.
Primero, la deserción escolar, que es más o menos obvia. Segundo, que la mencioné en la presentación, las brechas educativas. Tercero, el desempleo femenino como consecuencia del cierre de la educación, en particular de la educación presencial. Cuarto, los problemas de nutrición de muchos niños. Recuerden que la nutrición escolar es para muchas familias fundamental. Quinto, los problemas de salud mental de niños, niñas y adolescentes, incluidos jóvenes universitarios. Y sexto, los problemas de violencia doméstica. Todos estos problemas han crecido como consecuencia del cierre de la educación presencial. A mí me ha parecido, y lo digo de manera clara, que la sociedad ha sido indiferente en general con el cierre de la educación y tenemos que presionar un poquito más para que en la medida de lo posible, cuando la situación epidemiológica mejore en 4 o 5 semanas, tomarnos en serio la tarea de abrir universidades, escuelas y colegios. Gracias. Voy a darle la palabra a Héctor José Cadena. Héctor José, muy buenas noches. Hola, Héctor. ¿Qué más, hermano? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, afortunadamente. Gusto en saludarla. Lo mismo. Oiga, usted hacía énfasis en un tema que me parece interesante. Después del esfuerzo que hizo el país, pues desmontar la parte de salud del Instituto de Seguros Sociales, que era un soberano fracaso, lo digo porque lo viví, y haber creado la nueva EPS y haber arrancado la nueva EPS y hoy ser exitosa, volver al pasado sería ir Una en locura. contravía Una locura. de todo el tema de salud que estamos viviendo. Y ese análisis que usted hace es perfecto. Sí, a mí me preocupa sobre todo, Héctor, la economía política, ¿no? Que es muy fácil en este momento inflamar los ánimos y decir el sistema de salud de Colombia fracasó. Y fracasó porque de alguna manera no es completamente público. Y entonces volvamos al pasado. Eso podría resonar y algún político, empresario electoral podría decir, pues así me consigo unos votos. Y yo creo que sería una destrucción de capacidades completamente trágica para nuestro país, lo voy a decir de esa manera. Sí, es gravísimo sería. Pero bueno, esos son los debates que hay que dar. Y ahí la sociedad civil y la gente, pues tenemos que participar todos. En el fondo, yo tengo una preocupación. Sí, yo creo que, dadas las condiciones de economía política y la cercanía del debate electoral y todo lo que está ocurriendo en el país, la capacidad del Congreso de Colombia de hacer una buena ley sobre cualquier tema es casi nula. Y eso es preocupante cuando uno comienza a tenerle miedo a que funcionen los congresos, Héctor, pero es una preocupación que yo tengo. Pero es preocupante porque de alguna manera yo ahora me quejé de la desconfianza a la democracia y aquí estoy de alguna manera diciendo que no confío plenamente, pero es una preocupación que tengo. Gracias, Alejandro. Para ir finalizando, hay un grupo de 5 personas que preguntan en general cuando se trató el tema de compasión, de cambio, de mentalidad. Y hay preguntas comunes relacionadas a qué cree que hay que cambiar o qué cree que nos va a cambiar, digámoslo, esta pandemia en el ámbito personal y en el ámbito empresarial. En el ámbito personal no sé, no, hay gente que es pesimista y dice la naturaleza humana es inmodificable, no podemos cambiar, pero yo creo que esto ha tocado a tanta gente. No solamente hemos tenido 52.000 muertes en Colombia, sino que han sido muertes muy trágicas. Muchas de ellas sin poderse despedir, muchas de ellas con miedo. Yo no sé ustedes, pero yo he estado en los últimos 4 o 5 meses en funerales por Zoom, en unos 8 o 9, ya no recuerdo. Y la idea de la última parte de la presentación es decirles que ojalá eso obligara, por lo menos nos llevara, no a todos, pero sí a algunos, a tener una reflexión sobre ese destino común de la humanidad, lo que yo llamaba la desazón, la enfermedad, la inexorable muerte. Y eso, creo yo, nos debería hacer más compasivos. Ese fue un mensaje que yo quise transmitir. A veces los hermanos, alguien saludó a mi hermano Pascual, los hermanos se burlan y me dicen, Alejandro ya está entrando a la etapa Paulo Coelho de su carrera.
pero yo creo que en todo caso es un mensaje necesario, ¿no? Es una enseñanza que me dejó a mí una enfermedad difícil, poder hablar con mucha gente, compañeros de lucha de cáncer, algunos de ellos ya murieron. Es una enseñanza colectiva que nos ha dejado, creo yo, la pandemia. Y de alguna manera yo escribí este libro antes de la pandemia y noté que esos dos mensajes se juntaron. Entonces, por eso quise traerlo a cuento, ¿no? Y Aldous Huxley, este autor en esa novela La Isla, lo dice algo que ya ha dicho mucha gente, pero lo dice con una elocuencia particular. Y yo por eso quise escribir el libro sobre no solamente sus letras, sino su vida, porque él trató de vivir coherentemente, que no es fácil para casi nadie. Hacer una cosa, decir una cosa, y que eso que uno hace sea coherente con lo que dice. Yo creo que es uno de los retos que tenemos todos. Entonces, yo solamente podría hacer ese llamado a la compasión. Muchas gracias, Alejandro. De Hay verdad, esos, el poeta mexicano Octavio Paz, que yo cito en el libro, que podría aquí volver a leer, que es la siguiente. Él dijo en alguno de sus libros lo siguiente, hablando de la compasión. No la piedad cristiana, sino ese sentimiento universal, simpatía con todo lo que existe, esa fraternidad en la impermanencia con hombres y si se quiere con animales, una suerte de beatitud instantánea, que no excluye la ironía, ni significa cerrar los ojos ante el mundo y sus horrores, mantener los ojos abiertos ante el mundo y sus horrores, pero entender que tenemos una fraternidad compartida con todos los hombres, y esa fraternidad, tal vez como nos enseña el budismo, es la impermanencia. Todo es impermanente y nada es plenamente satisfactorio. Alejandro, pues muchísimas extraordinario. gracias. Excelente conferencia, excelentes reflexiones. Esta tribuna está la número 43 y esta ha sido una de las, si no la mejor conferencia. Así que muchísimas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias a todos, muchas gracias por sacar un tiempo, muchas gracias a 170 personas conectadas ahora de comida. Entonces, la verdad que agradezco mucho la generosidad de todos y las palabras bonitas que pude leer en el chat también. Un abrazo grande a todos, de verdad, de todo corazón. Alejandro, muchas gracias. Y tuvimos 250, creo, en un momento dado. Sí. Bueno, muchas gracias de Adiós, verdad. gracias. Un abrazo fuerte y cuídense Muchas mucho. gracias para todos. Hasta luego. Muchas gracias. Invitarlos a la tribuna la próxima semana. Vamos a tener a la senadora Paloma Valencia. Todos muy invitados. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz noche para todos. Bueno, muchas gracias.